Perfecto, para darle la bienvenida a todos. Y quien vamos a empezar ya que estamos en línea. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es nuestra 12ª sesión del ciclo de amigos de UNE México. Tengo el honor y privilegio de darles la bienvenida en esta cuarta ocasión en el año 2021. Antes que nada, feliz día de San Patricio. Tuve la precaución de ponerme algo verde para que no me fueran a pellizcar. Y además porque le mando un fuerte beso a mi mamá Patricia, que está en el cielo, desde donde nos vigila y protege todos los días. Como es de costumbre, tenemos un gran número de asistentes que nos saludan desde muchos puntos del país. Normalmente les pedimos que en el chat nos digan de dónde nos visitan y así podemos constatar la cobertura que logramos a lo largo y ancho del país. Recuerden que esta sesión se graba justamente para permitir después compartirla con todas las redes sociales y ahí tenemos esa gran oportunidad de compartirlo, insisto, con todos nuestros amigos y adeptos a estas charlas de Amigos de UNE México. Para esta ocasión, consideramos importante hablar de un tema de suma vigencia e importancia, como lo es entender a ciencia cierta las implicaciones de las reformas legales que con motivo de la iniciativa presidencial fueron aprobadas por el Congreso y publicadas la semana pasada y que reforman la ley de la industria eléctrica en nuestro país. La premisa del panel de hoy es que podamos hablar de lo que implica esta ley para la industria eléctrica, pero también para la economía en general, el medio ambiente, la productividad y otros temas relacionados. De hecho, me parece que el reto principal que tenemos es que entendamos a nivel de ciudadanía y no solamente de abogados o técnicos, por qué es relevante lo que está sucediendo y las implicaciones inmediatas y de largo plazo de la misma. No dejaremos de señalar que esta reforma a la ley que entró en vigor el miércoles de la semana pasada está suspendida gracias a las resoluciones tomadas por jueces de distrito que dieron trámite a diversas demandas de amparo interpuestas por varios quejosos que se dolieron ante el arribo de las nuevas disposiciones. Ya hay, el último recuento que tenemos es que hay alrededor de 30 órdenes de suspensión que dan un respiro ante la entrada en vigor nominal de la reforma legal publicada en el Diario Oficial de la Federación. Podríamos hablar por horas respecto a lo que está sucediendo en cuanto a los arteros ataques del titular del Ejecutivo Federal contra los jueces que han decretado esas suspensiones, pero no es el tema de hoy o no es el tema principal. Simplemente diremos que el respeto a la división de poderes y la necesidad de proteger al Poder Judicial es una prioridad absoluta si no queremos ver cómo se desvanece frente a nuestros ojos la estructura constitucional de balances y contrapesos del Estado mexicano, mismo que hoy en día se sostiene con alfileres ante el inaudito y grosero nivel de acumulación de poder en una sola persona. Pero hoy veremos otros ángulos del tema concreto de la industria eléctrica y las implicaciones de la referida reforma legal. Para abordar todos estos temas tenemos un panel de primerísimo nivel, integrado por 2 expertos en la materia. Aceptaron la invitación que les hicimos y tenemos el honor de contar esta noche con María Fernanda Ballesteros y con Víctor Ramírez Cabrera. Permítanme dar una pequeña semblanza de cada uno de ellos para beneficio de todos los que hoy nos acompañan. María Fernanda Ballesteros es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, desde donde impulsa proyectos relacionados con la transparencia y competencia económica en mercados regulados, en especial del sector energético. Dentro de los proyectos encabezados por María Fernanda se encuentran el Índice de Transparencia Corporativa de las Empresas Productivas del Estado, el Mapa de Vigilancia del Estado de sus empresas productivas, así como de la Alianza por la Competencia. Anteriormente, trabajó en la Comisión Federal de Competencia Económica en el área de planeación y vinculación, así como en la Dirección de Mercados Regulados. Asimismo, ha fungido como asesora legal y política en temas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas en el Instituto Federal de Acceso a la Información y también en la Secretaría de Gobernación. Es abogada por el ITAM con maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York y especialidad en Economía del Derecho de Competencia Económica por King College of London. Ha sido profesora de asignatura de la licenciatura de Derecho en el TEC de Monterrey y en el ITAM, así como asistente de investigación en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Columbia.
Es articulista de Animal Político, El Sol de México, Force México, entre otros medios. Víctor Ramírez Cabrera. Víctor es doctor en ciencias por la UNAM, con estudios en materia de derecho ambiental, impacto ambiental y cambio climático, dedicado a la gestión en el sector energético, ambiental y cambio climático justamente. Ha colaborado como asesor en el Senado de la República, así como coordinador de la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. Fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar y ha colaborado con gobiernos municipales, estatales y al sector privado en planeación de proyectos y estrategia. Ha participado justamente en diversos medios donde escribe en forma rutinaria. Actualmente, de hecho, colabora semanalmente con la revista Nexos, el periódico La Lista y el portal Conexiones 365, que son responsables de la organización Mexico International Renewable Congress, donde abordan asuntos eléctricos y de energía renovables. Justamente dentro del MIREC, fue galardonado como campeón de la industria solar en el año 2019 por una serie de aportaciones. Es miembro fundador de un colectivo We Tweet Energy y en 2020 fue considerado uno de los 100 líderes del sector por la revista Petróleo y Energía. Actualmente es vocero de Plataforma México Clima y Energía, además de socio de la firma de consultoría Perceptia 21 Energía. Nuevamente le reiteramos y agradecemos obviamente a Fernanda y a Víctor que hayan aceptado la invitación. Estamos todos de acuerdo en que tenemos dos figuras principalísimas para estos temas que vamos a abordar hoy. Justamente lo que quisiéramos reiterar es que en este ciclo de conferencias hemos ido cubriendo aspectos varios de temas económicos, sociales y políticos. Los hemos venido concatenando y hoy damos un paso más al revisar un rubro que es de suma trascendencia. Reconociendo la importancia de estos temas, nos pareció en UNE México que resultaba justamente imprescindible tocar base con expertos tan importantes como quienes nos acompañan hoy. María Fernanda y Víctor nos darán una semblanza de lo que esta reforma legal implica desde los ángulos económicos, financieros, regulatorios, operativos y de productividad ambientales, entre otros. Para todo mexicano es importante saber lo que está ocurriendo en el país y el impacto de estas determinaciones es generacional, por lo que no podemos ignorarlos o pretender minimizarlos. Les recuerdo la dinámica de estas pláticas. Vamos a escuchar de nuestros panelistas una exposición de los temas principales de la materia para sentar las bases de lo que después sean preguntas de ustedes, de la audiencia. De hecho, tenemos algunas preguntas que nos llegaron con las inscripciones de todos ustedes y que vamos a ordenar temáticamente. Pero además recuerden que en el menú de Zoom ven ahí una herramienta que dice Q&A, preguntas y respuestas, en la cual nos pueden hacer las preguntas específicas. Nosotros nos daremos a la tarea de agrupar las mismas para presentarlas en bloque a nuestros invitados. Sobre esa base y dándoles nuevamente la bienvenida, le voy a ceder la palabra a María Fernanda para que después lo haga Víctor, agradeciéndole su generosa asistencia esta noche y darles, insisto, el micrófono. María Fernanda, por favor, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Primero, pues muchas gracias por la invitación a UNE México, a ti, y un gusto compartir con Víctor en este foro. Como dices, creo que es muy importante esta iniciativa que tienen ustedes en UNE México de discutir y seguir buscando entender las implicaciones de esta reforma para nuestro país y para el bienestar de todos nosotros y también de las futuras generaciones, ¿no? Les platico yo de los daños que desde México Evalúa hemos identificado y que creemos que van a resultar de esta reforma y que ya hemos venido advirtiendo, ¿no? Desde México Evalúa rechazamos esta reforma a la ley de la industria eléctrica y en particular el cambio que se da en las reglas de despacho de energía eléctrica para beneficiar a las plantas de la CFE, ¿no? Pues tienen implicaciones, como les iré platicando ahorita, muy relevantes para el futuro de nuestro país y el bienestar de sus habitantes. Nosotros presentamos una carta abierta a los legisladores, también participamos en el Parlamento Abierto, brindando elementos y evidencia del impacto negativo que traería esta reforma, ¿no? Fueron tres nuestras principales inquietudes. En primer lugar, que es una reforma contraria a la Constitución y a los tratados internacionales que se ha comprometido México. En segundo lugar, que tiene un efecto negativo tanto en el bienestar económico como en la salud y en el medio ambiente. Y en tercer lugar, que se ve afectada
la inversión y las fuentes de empleo para nuestro país. El primer punto respecto a la inconstitucionalidad de la iniciativa, pues creemos que es contraria al principio de libre competencia de acuerdo a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, sin entrar mucho en los detalles, pero el artículo 28 establece el principio de libre competencia para todas las actividades, menos las que son consideradas como estratégicas del Estado, ¿no? Y en la reforma energética de 2013 se estableció en la Constitución que las áreas estratégicas, en el caso del sector eléctrico, son el servicio público de transmisión y la distribución de energía eléctrica, pero no la generación ni el suministro. Y de acuerdo, entonces, tiene que haber competencia en estas partes de la cadena del servicio eléctrico, ¿no? En la parte de generación, en la parte de suministro. Y de acuerdo con lo dicho por la propia autoridad de competencia, por la COFESE, que emitió una opinión respecto de esta iniciativa, cuando todavía era iniciativa, pues señala 4 puntos por los que considera que es contraria a la libre competencia. En primer lugar, porque se elimina la regla de despacho de la electricidad más barata para beneficiar a la CFE, y así se elimina la competencia entre los generadores de electricidad, y esto también desalienta la instalación de proyectos de generación de energías más eficientes y más limpias. En segundo lugar, porque restringe el acceso abierto a las redes de transmisión y distribución. El servicio público de transmisión y distribución de energía, de acuerdo con lo que establece la Constitución, debe de ser prestado de tal forma que se permita la competencia en las partes de generación y suministro, ¿no? Y en lo que hace la reforma es señalar que el SENACE, que es el operador del sistema, deberá otorgar acceso abierto, pero incluye una frase que dice cuando sea técnicamente factible, sin señalar los criterios, y con esto se otorga mucha discrecionalidad al operador para que no respete, digamos, ese acceso abierto que se tiene que dar y que es fundamental para que haya competencia. En tercer lugar, lo que dice la autoridad de competencia es que la reforma permite a CFE, suministro básico, adquirir electricidad por métodos no competidos, ya que se elimina la necesidad de hacer subastas. Y esto implica que el 84% de la generación existente en el país, que la adquiere el principal suministrador, que es la CFE, se obtendrá a través de métodos que no son competidos. Y esto al final va a afectar en poder obtener menores precios y procesos más transparentes, ¿no? En toda esta, en la gran mayoría de la generación de la electricidad que obtiene CFE. Y por último, que otorga amplia discrecionalidad al regulador, a la CRE, para decidir sobre su otorgamiento de permisos. Entonces, en estos 4 puntos, la opinión de la autoridad del garante de la competencia en México señala que va en contra de la reforma. Pero además, hay un punto muy importante, y es que la Suprema Corte de Justicia ya decretó inconstitucional reglas casi idénticas a las que establece esta reforma, ¿no? Lo que se presentó, la propia COFESE también presentó una controversia constitucional, y entonces la Corte estableció que efectivamente se invade la esfera de competencia de esta autoridad y la deja sin posibilidad de ejercer sus facultades, de investigar, de sancionar prácticas contrarias a los principios de libre competencia en los mercados de generación del sector eléctrico, ¿no? O sea, prácticamente dice, bueno, pues ya la COFESE no tendría chamba para decidir sobre competencia en la generación porque se elimina la competencia, ¿no? Y no hay que olvidar que no lleva mucho tiempo que la COFESE se volvió un órgano constitucional autónomo, ¿no? Y la intención
del constituyente cuando se otorgó esta autonomía constitucional a la COFESE fue precisamente fortalecer la competencia económica en todos los sectores. Pero con esta reforma no se permite que esto suceda en el sector eléctrico, particularmente en la generación de la energía eléctrica. Por eso nosotros creemos que fue irresponsable aprobar esta reforma, ¿no? Pues se sabe con antelación que es muy probable su inconstitucionalidad. Y también son recursos que se pierden, ¿no? Y creo que es muy importante hacer notar que no han faltado los funcionarios de la CFE, del gobierno federal, que aseguran que esta reforma no es contraria a la libre competencia. Que en realidad no existe un piso parejo y por eso era necesario introducir la legislación, esta legislación que establece la reforma para nivelar la cancha para la CFE. Y esto es falso, ¿no? Porque hay que aclarar que si hay algún jugador que tiene ventaja en el mercado, es precisamente la CFE, porque es el único que está verticalmente integrado y que participa en todos los eslabones de la cadena. Y así como en materia de equidad, por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes han escuchado una regla, ¿no? De que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. También en materia de competencia, a la gente preponderante, como lo es la CFE, por ser esta la única empresa verticalmente integrada a lo largo de la cadena de producción, no se le debería ni siquiera de tratar igual, pues es muy alto el riesgo de que busque desplazar indebidamente a sus competidores, negando el acceso en algunos de los eslabones de la cadena de producción. Y por eso lo que realmente sería acorde aquí es generar un régimen asimétrico para que pueda existir un mercado, porque si no, un agente tan fuerte, tan preponderante, no permitiría la existencia de un mercado. Y entonces así, igual que pasa en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Donde vimos que se introdujo una tarifa cero para los servicios de interconexión de Telmex, pues en la misma situación está la CFE y por eso se tendría que pensar en incluso una desintegración vertical de la CFE si se quisiera lograr un piso parejo. Esto se consideró durante la reforma energética de 2013, la desintegración vertical, y se optó al final por un modelo de desintegración horizontal, en donde hay 6 empresas de generación de la CFE, pero incluso esa medida, digamos que más benévola con la CFE, ya también en este gobierno la cambiaron, ¿no? Cambiaron los términos de estricta separación legal en beneficio de la CFE y en perjuicio de este piso parejo y de estas condiciones de competencia para que pueda existir un mercado. Y bueno, además de invadir estas esferas de facultades de la COFESE, la iniciativa, al beneficiar a un jugador del mercado de generación como la CFE, también es contrario a lo que ha rectificado el gobierno en diferentes tratados y acuerdos comerciales, incluyendo el TEMEC, ¿no? El capítulo 22 del TEMEC, que habla sobre empresas de propiedad estatal, prohíbe dar un trato discriminatorio y favorecer a sus empresas estatales y no se hace ninguna exclusión de las empresas productivas del Estado, ¿no? Entonces también incluye a la CFE. Y para dar un cálculo de lo que nos costaría las demandas individuales por una protección de las inversiones, ha habido algunos académicos que han calculado que las demandas pueden estar por encima de los 200 millones de dólares, considerando que las energías renovables tienen un valor de 6,000 millones de dólares. Entonces ahí vamos a ir sumando costos en los diferentes factores que voy describiendo, pero todo suma, ¿no? O sea, al final pues son posibles costos que tendría para el Estado mexicano. Y bueno, también no hay que olvidar los compromisos que hizo el Estado mexicano en materia de reducción de emisiones en el Acuerdo de París y
incluso con base en estos acuerdos fue que desde la Constitución y en la Ley de la Industria Eléctrica se planteó la necesidad de incluir este criterio de sustentabilidad en el desarrollo del país, ¿no? Entonces, cuando se habla de que las empresas son, estas empresas del Estado van a ser conductoras del desarrollo, pues tendría que pensarse en un desarrollo sustentable, ¿no? Y un aspecto que en México Evalúa nos interesa particularmente es las afectaciones que trae al bienestar de los mexicanos, ¿no? O sea, más allá de las faltas jurídicas que, como ya vimos, pues la simple contravención de nuestro compromiso va a tener costos, ¿no? Y reducción de inversiones, que eso pues también genera un costo importante para el país. Pero en México Evalúa queremos enfatizar cómo la iniciativa afecta tanto en el aspecto económico como ambiental a los mexicanos, ¿no? Porque el impulso de la competencia económica, en este caso en particular, además de los beneficios en inversión, en productividad y en crecimiento, también trae un mayor bienestar social. Si vemos que la falta de condiciones de competencia en este mercado afecta a los usuarios, porque al final se genera un sobrecosto en los bienes y servicios, habría que considerar que este sobrecosto a los usuarios que más afecta o a los consumidores que más afecta es a los más pobres, ¿no? Que van a tener que pagar un mayor porcentaje de sus ingresos en este sobrecosto. Y además, en el caso del mercado eléctrico, el efecto no termina con el sobrecosto que se podría pagar por el servicio de la electricidad. Todos los bienes que consumimos necesitan y pasan en su cadena productiva por costos de electricidad. Y si las empresas tienen un sobrecosto en este servicio, pues también hay un efecto cadena en el resto de los productos. Por eso es que la falta de competencia, en particular en sectores como en el energético, afecta en gran forma los bajos niveles de crecimiento y de productividad en nuestro país, porque es un sector estratégico que tiene un impacto en la eficiencia en el resto de los sectores de la economía. En el Parlamento abierto, por ejemplo, había representantes de otras industrias, de la industria del hierro y el acero, señalaron ahí cómo la energía eléctrica es para su industria un insumo crítico y que en promedio la energía eléctrica representa el 30% de su costo de transformación. Entonces hay que pensar que ese sobrecosto que se paga en la industria del hierro y del acero del 30%, o sea que el 30% de sus costos representa la energía eléctrica, pues ese sobrecosto lo van a transferir de alguna forma a los consumidores, ¿no? Y en general esto pasa pues en las grandes empresas, en las industrias, que se van a ver muy afectadas por aumentos en la electricidad, ¿no? De acuerdo con el PRODECEN, publicado por la Secretaría de Energía, el consumo de las grandes empresas y de la industria representa el 62% de la demanda eléctrica nacional. Y no solo son estas grandes empresas, ¿no? También las pymes se ven muy perjudicadas por incrementos en la electricidad. Ya de por sí, los precios que se pagan en México, las pymes son mayores que en otros países. De acuerdo con datos del Sistema de Información Energética de CENER, las tarifas que pagan las pymes en México son hasta 87% más caras en comparación con los costos de electricidad en Estados Unidos. Y además, pues todas esas empresas, el sobrecosto pasa al consumidor. Entonces hay que insistir y ser muy claros respecto a los costos económicos y ambientales que trae esta reforma al cambiar estas reglas de despacho, estas reglas del juego de cómo se despachaba la energía. Hay algunos cálculos que se han hecho para darles algunas cifras. O sea, el cambio de las reglas pasaría a las plantas de renovables al final, ¿no? O sea, serían las últimas fuentes de energía en despachar
y esto aumentaría los costos anuales entre 1.350 y 2.750 millones de dólares. Entonces, seguimos sumando, ¿no? O sea, la generación, ese costo adicional, pues ya suma alrededor de 2.500 millones de dólares. Y este costo, este sobrecosto, alguien necesariamente lo tiene que asumir, ¿no? Se dice que no se van a subir las tarifas, pero entonces o asume el costo la CFE, ¿no? O lo asume el gobierno incrementando el subsidio. En cualquiera de los tres escenarios, o sea, hay una reducción en el bienestar para los mexicanos. Y hay que, o sea, no hay que olvidar que el subsidio eléctrico en México asciende a 70,000 millones de pesos anuales, sin contar las últimas condonaciones que se hicieron a los consumidores de Tabasco. Y al final este subsidio lo pagamos todos nosotros, ¿no? Porque es dinero que viene de nuestro presupuesto y que se podría estar usando para muchas otras causas que no son productivas, en donde no hay o no podría haber intervención de privados para generarlas y generarlas de forma más barata. Y lo más paradigmático de este caso es que coincide que la generación con menos costos, que es por parte de las renovables, también es la que trae un mayor beneficio en medio ambiente y para la salud de los mexicanos, ¿no? Y esto no siempre pasa. De hecho, es raro que pase, que la mejor opción económica es también la mejor opción para el medio ambiente. Y esto, o sea, el beneficio en materia ambiental, por supuesto que se tiene que cuantificar como un beneficio del actual modelo, ¿no? O sea, ya se tiene que traducir a un componente económico porque es de la principal prioridades de cualquier estado en este momento. Y favorecer a las plantas generadoras de electricidad basadas en energías fósiles de CFE, se ha calculado también que podría aumentar las emisiones contaminantes entre 19 y 28 millones de toneladas en un país en donde, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en un país como México, se dan 29,000 muertes prematuras atribuibles a la mala calidad del aire. Y por si esto no fuera suficiente, ¿no? El otro componente que hemos visto en estos meses con el apagón que surgió en el norte del país es el riesgo que tenemos también en términos de seguridad energética, de no que un esquema de mayor competencia también tiene beneficios desde esta perspectiva. ¿Cómo pudo haber ayudado mayor competencia en el sector eléctrico en el caso del apagón? En primer lugar, teniendo más fuentes de energía, ¿no? Necesitamos diversificar nuestras fuentes de energía, dependemos del gas en un 64%, y por supuesto que yo creo que nadie más que el actual gobierno, el presidente tal vez, preferiría diversificar con combustóleo y con carbón que con energías renovables. Y la segunda forma en cómo pudo haber ayudado mayor competencia es también teniendo más jugadores, ¿no? Que no solo sea la CFE quien asuma el riesgo y costo de un cambio en el precio como el que ocurrió. O sea, de acuerdo con la propia CFE, 60% del gas que compra México, Estados Unidos, lo consume la CFE. Y el incremento de precios de esos 4 días de emergencia afectará a la CFE en 20,000 millones de pesos. Entonces, concentrar tanto poder en un solo jugador es demasiado riesgoso. Y también aquí habría que diversificar, buscar este acceso abierto en la infraestructura que existe y así que también pudiera haber mayor participación de privados. Entonces, el tema de impulsar la competencia, ¿cómo beneficia?
pues nos benefician desde el plano económico, desde el plano ambiental y también desde el plano de seguridad energética. Y son estas oportunidades de desarrollo sostenible las que habría que aspirar. Y por eso hay tanto revuelo en contra de esta reforma, ¿no? Porque son muchos los aspectos y muchos los beneficios que trae y no queda claro, o sea, la razón de ser, ¿no? Y bueno, ya nada más por último, me gustaría compartirles el trabajo que hemos hecho en México Evalúa desde hace tiempo. Nosotros pues hemos buscado de alguna forma fortalecer a la CFE, ¿no? O sea, no nos interesa que a la CFE le vaya bien y por eso nos hemos enfocado en estudiar y en evaluar las prácticas de gobierno corporativo, tanto de Pemex como de CFE, para que puedan mejorar su manejo y que así puedan tener un mejor desempeño. Pero esta reforma no es la vía correcta para poder ayudar a la CFE. En primer lugar, porque está en detrimento de los mexicanos y no hay que olvidar que el interés de la CFE no es igual al interés del Estado y de los mexicanos, del bienestar general. Pero además también quitarle presión competitiva a la CFE no le va a ayudar. O sea, más bien le da una carta blanca para mantener esquemas ineficientes, poco productivos, poco innovadores, ¿no? Hay que recordar que estas empresas, tanto Pemex como CFE, en esta y en otras administraciones, pues han tenido muy pobre desempeño y también muy malas prácticas de gobierno corporativo. Por ejemplo, no existen mecanismos efectivos para prevenir la corrupción, ¿no? En eso no se ha hecho nada en estos 2 años. Tampoco vemos un planteamiento de cómo aminorar el impacto social y el impacto ambiental que tienen estas empresas en las comunidades. Ahí sí estarían trayendo un bienestar directo a los mexicanos. Y hay que considerar que estas empresas pues se les otorgó un régimen especial con el que pueden determinar sus propias normas y también sus propios mecanismos de control. Y además de que claramente estos elementos pues no los controvierten, sí les gusta seguir en su régimen especial y no ser controlados por otras entidades del Estado mexicano. En materia de compras públicas, por ejemplo, han aumentado la cantidad de adjudicaciones directas, han disminuido la transparencia y ya no tienen que usar el portal de Compranet, ¿no? Únicamente la única forma de encontrar información de contrataciones de estas empresas es en el portal de obligaciones de transparencia del INAI y son datos incompletos, poco claros, poco accesibles. Y también otro caso, por ejemplo, los casos de contratos de carbón que se adjudicaron de forma directa el año pasado, ¿no? Son ejemplos de las malas decisiones tomadas por esta empresa en donde además de ser más costosos, son también más contaminantes, ¿no? Entonces, justo este tipo de desarrollo es el que no queremos y qué tipo de palanca de desarrollo se piensa que puede ser esta empresa con estas decisiones, ¿no? Y bueno, nosotros estamos conscientes que México requiere un mercado eléctrico fuerte, pero regresar a este modelo monopólico no es el camino para superar los desafíos que existen hoy en día. Necesitamos un modelo que fomente la innovación para tener energía limpia y asequible que nos lleve a ese desarrollo sostenible que necesitamos. Muchas gracias, Fer. Creo que no dejaste un ladrillo encima de otro. Creo que se destruyó todo y no me extraña porque en realidad efectivamente, como tú bien señalas, no hay un ápice de razón en la propuesta y en cuanto a competencia, en cuanto a lógica económica, incluso en algo que en teoría le importa tanto a este gobierno, que es la economía de los que menos tienen, no se van a ver favorecidos por esta propuesta que, repito, como lo dijimos en un inicio, de momento está suspendida por órdenes judiciales, pero la intención está ahí y tú ya bien señalaste que esto además tiene una simetría enfermiza con disposiciones que ya fueron declaradas anticonstitucionales por la Corte, hablando de la política de confiabilidad. Entonces parecería ser como una cuestión, pues no sé si entre torpe, necia, irascible, irracional,
presentar un documento que básicamente repite lo que el anterior estaba señalando. Pero le paso la palabra a Víctor para que nos dé su punto de vista y después ya podemos entrar en la discusión de preguntas y comentarios. Y les recuerdo a la audiencia que puede mandarnos esos comentarios en el formato de Q&A o en dado caso en el chat. Víctor, por favor. Hola, muchas gracias. Pues bueno, es un placer estar con ustedes. El problema es que después de una exposición tan buena como la de Fer, poco me deja de decir. Pero bueno, si una habilidad tengo de repente es traducir los términos muy técnicos en un lenguaje un poco más llano que algunos que no estamos metidos en el asunto podamos entender, y creo que es momento de hacerlo un poco así. ¿Qué buscó la reforma de 2013 para ponernos en el debate o en ambientes? La reforma de 2013 lo que buscó es que en lugar de que hubiera un sector central que se dedicara a dar el servicio público al costo que fuera, se hubiera en el centro de la atención de todo el sector estuvieran los individuos, los consumidores, quien me esté escuchando y yo. Entonces, esto funciona un poco como funcionan los pueblos. Yo soy de un pueblo, veía que alguien aquí de Huachinango, Jalisco, yo soy de Huachinango, Puebla. En una localidad en mi pueblo, alguna vez me tocó ver de niño, mi mamá era directora en una telesecundaria y me tocó llegar y ver que había una sola tortillería. Entonces el dueño de la tortillería vendía las tortillas a la gente del pueblo al precio que quería, a veces le subía, a veces le bajaba, a veces ya solamente las daba frías, y trataba mal a la gente hasta que de repente llegó la competencia. ¿Y qué es lo que sucedió? Que de repente el que nunca tenía tortillas calientes, ahora ya tenía tortillas calientes, ya te trataba bien y ya empezaba a intentar ganarse el cliente, porque si no la competencia que recién llegó le iba a quitar los clientes. Y eso es un poco lo que buscó la reforma energética en general, pero en particular la eléctrica. ¿Qué es lo que se buscaba? Que en donde podía haber una competencia para que los privados y las empresas del Estado ofrecieran mejores servicios al ciudadano, se abría la oportunidad a la competencia, pero había un par de áreas en las que se consideró por un principio económico de eficacia que no tenía que haber competencia. ¿A qué me refiero? Es un poco absurdo pensar, por ejemplo, que hubiera competencia en agua potable, en líneas que lleven agua potable. O sea, es un poco absurdo en términos económicos que haya 3 líneas paralelas de agua potable que traigan desde algún gran tanque, un manantial a nuestra casa el agua por 3 líneas paralelos. Entonces, solamente hay una, y entonces eso se vuelve lo que en economía se conoce como un monopolio natural. En electricidad, al menos con la tecnología actual, también sucede eso. Es absurdo tener 2 líneas de transmisión paralelas que compitan entre sí por llevar la energía de un lugar a otro, o también sería un poco absurdo que en mi cuadra hubiera 2 líneas de distribución paralelas que llevaran de la red a mi casa o que compitieran por llevar a mi casa la energía eléctrica. Entonces, lo que se decidió fue que en estos dos sectores, transmisión y distribución, que era un monopolio natural, el monopolio natural quedara a cargo del Estado, que el Estado ejerce mediante CFE de transmisión y CFE de distribución, pero en donde sí podía haber competencia, que era generación, en donde sí puede haber 2 generaciones que compita por entregar energía más barata al sector, o para vendernos los servicios de energía, sí que hubiera competencia. Y eso es lo que intentó la reforma al sector eléctrico en 2013. Esto vino acompañado de una serie de regulaciones, de una serie de cambios, y la parte que dijo Amir Fer se me hace súper interesante, el hablar de la regulación asimétrica. La regulación asimétrica, ¿qué es? Y lo voy a poner con el ejemplo de telecomunicaciones. En algún momento se decide que Telmex no puede dar más barato sus servicios que otras empresas por una razón fundamental. Si con el poder de mercado y siendo tan grande y teniendo todo el poder de infraestructura que tiene, si puede dar más barato que otras empresas, simplemente va a terminar desplazando a estas empresas y va a volver a constituir un monopolio. Entonces lo que se busca es que haya más empresas que compitan en el mercado para que en el largo plazo
los usuarios tengamos esa oportunidad. Cuando la gente me dice, oye, pero la reforma eléctrica iba muy lenta, no, la realidad es que iba muy, muy rápida, iba caminando muy rápido, y me decían, oye, ¿y tú crees que pueda funcionar? Y el mejor ejemplo de que puede funcionar es justo la reforma en telecomunicaciones. Lo escribí en redes sociales hace unos días. Cuando estaba yo en la universidad, un día le hablé a un amigo por teléfono a Estados Unidos y la llamada me costó 150 pesos. 150 pesos es justo lo que yo pago mensualmente ahora por tener llamadas ilimitadas a México, Estados Unidos y Canadá y redes sociales ilimitadas. La apertura, la competencia fue lo que logró esto, porque ni Carlos Slim nos da de buena gana las llamadas más baratas, ni es una empresa del Estado la que está por ser del Estado buscando bajar los costos, sino que es, uno, el desarrollo tecnológico y la competencia, que además el desarrollo tecnológico requiere de la competencia para irse acelerando. Si no hubiera competencia, tal vez el desarrollo económico no se daría tan rápido. Todas estas experiencias de aperturas de mercado fueron las que se usaron para la apertura del mercado eléctrico y hay que decirlo, estaban funcionando muy bien. Ejemplos, mucha gente que me está escuchando me va a decir, oye, pero el recibo eléctrico de mi casa no bajó. No, porque resulta que hay una distorsión ahí. El recibo eléctrico que pagamos 44 millones 300, perdón, 40 millones de usuarios recibe un subsidio. De los clientes de CFE, solamente 3 millones, 4 millones 320 mil usuarios pagan el total de lo que cuesta su energía en realidad, y ellos sí que ven los incrementos o los decrementos en los costos de la energía. Pero nosotros, los que pagamos en nuestra casa, excepto 320 mil usuarios que son domésticos de alto consumo, el resto, los 40 millones, no pagamos el total de nuestra factura eléctrica. Yo pago alrededor de 300 pesos. Si tuviera que pagar el total de lo que cuesta generar energía eléctrica y llevarla hasta mi casa, costaría alrededor de 600 pesos. Pero este subsidio es el que no permite que veamos cómo iba avanzando esto. Sin embargo, ¿cómo iba avanzando? Y hay que poner números claros. El costo de generación al menos en el mes de febrero de CFE, el costo promedio de generación fue de alrededor de 2,000 pesos por megawatt hora. Pero febrero fue un mes atípico por el asunto del apagón en Texas. Si nos vamos a los números de enero, el costo de generación fue de promedio de CFE fue alrededor de 1,500 pesos por cada megawatt hora. ¿Cuánto cuesta con privados? Bueno, hay privados que entregan la energía en 750 pesos más o menos en enero, el costo del megawatt hora, pero hubo privados, producto de la reforma de 2013, en subastas de energía eléctrica de largo plazo, en la que los privados entregaban la energía o están entregando la energía en este momento por 384 pesos por cada megawatt hora. Estamos hablando de una cuarta parte o 70% más barata la energía de los privados para la propia CFE que lo que le cuesta a CFE generarla para vendérnosla a nosotros. Y esto es parte, en buena parte, igual que en telecomunicaciones, es parte del desarrollo tecnológico que se dio y de la competencia, y que ambos van amalgamados. ¿Qué es lo que busca la iniciativa? Y es algo que nosotros, que los amigos de With Utility Energy en Plataforma México hemos encontrado y hemos intentado encontrar el origen de esta reforma, porque no tiene sentido económico, y hemos encontrado algo muy interesante. La gran promesa de este gobierno ha sido: vamos a refinar más, tenemos el petróleo, vamos a refinar más, y ese petróleo nos va a permitir ser soberanos de la mano con la refinación. Para la refinación, en lugar de llevar a cabo una rehabilitación completa de todas las plantas de refinación, de las refinerías que tienen sistemas nacionales de refinación, decidieron construir una nueva refinería y todos los recursos se fueron para allá. Y dejaron alrededor de $1,000 millones anuales para recondicionar las refinerías. Pero el problema es que, como te vas a tardar un tiempo en terminar la refinería, si es que algún día la terminas, las refinerías que tienes operando las tienes que echar a andar más allá de su capacidad. El problema es que por cada, se miden barriles, pero para ejemplos, bueno, por cada 100 barriles tú que metes a una refinería de petróleo crudo mexicano, que además es petróleo crudo pesado,
sacas entre 20 y 40 barriles de un residuo que se llama combustóleo. El problema es que el combustóleo mexicano, además por ser el petróleo crudo mexicano alto en azufre, el combustóleo mexicano es alto también en azufre y tiene un valor en el mercado, pero tiene muchas dificultades para llevarlo a ese mercado. Y entonces lo que está intentando hacer el gobierno es que Pemex se lo pase a CFE y CFE lo consuma. ¿Cuál es el problema? Hace un rato Fer habló de que el sistema eléctrico mexicano, todavía ahorita con las suspensiones que hay en juzgados, funciona por mérito económico. O sea, se va recibiendo primero la energía más barata que hay y se va recibiendo energía cada vez más cara hasta que se satisfacen las necesidades del sistema. Entonces, la energía más cara, si no hay una demanda mayor de energía eléctrica, no se recibe. Y generar con combustóleo es una forma muy cara de generar energía eléctrica. Cuesta alrededor de 1,600 pesos el megawatt hora. Mientras iban entrando cada vez más plantas privadas de generación, tanto con combustibles como los ciclos combinados, como renovables, las plantas más caras del sistema, que son las que consumen combustóleo, no se alcanzaban a recibir porque había cada vez más plantas más baratas y entonces dejaban de operarse y no podían quemar el combustóleo de Pemex. Por eso le hemos llamado ley combustóleo, porque lo que busca ahora la reforma a la ley es que por ley primero se reciban las plantas termoeléctricas de CFE, aunque sean muy caras y contaminantes, y solamente después de ellas las renovables, cuando absolutamente todo el mundo funciona exactamente al revés. ¿Por qué funciona en todo el mundo al revés? Porque todo el mundo quiere energía cada vez más barata y más limpia. México es el único país que le está dando prioridad a la refinación, que fue una prioridad mundial tal vez en la segunda mitad del siglo pasado, y ahora México le está dando prioridad en lugar de la transición energética que se está dando en el mundo. Este es el cambio más importante que tiene la que le llamamos ley combustóleo, pero también tiene otra serie de cambios. Y esto no es algo que invente yo, es algo que el presidente dijo tanto en discursos como en la propia iniciativa. Les decía yo que la reforma de 2013 estaba centrada en el usuario final y que nosotros tuviéramos oportunidades, tuviéramos ofertas que pudiéramos tomar y de las cuales consumir. La reforma ahora lo que busca es fortalecer no al usuario final, sino a una sola empresa. Y aunque sea una empresa del Estado y aunque nos digan que su función es llevarle energía y satisfacer las necesidades energéticas del país, la realidad es que le están dando la preferencia a una sola empresa y sabemos todos por experiencia que los monopolios no son algo bueno. Esto es a grandes rasgos la gran diferencia entre lo que pasaba con la reforma y lo que está sucediendo ahorita. Y hace un rato decías algo muy interesante al inicio, y es que decías que no entendías por qué habían presentado ahora una reforma legal que tiene los mismos defectos que la reforma que el acuerdo de confiabilidad que se presentó el 15 de mayo del año pasado. Yo he intentado entender esto y hace unos meses, en septiembre, octubre, escuché una entrevista de la Secretaria de Energía en la que ella dijo que habían sus amparos, en realidad no habían amparos, habían suspensiones, pero que ellos seguían trabajando en la aplicación del acuerdo de confiabilidad porque ellos en realidad estaban esperando una controversia constitucional. Creo que hay un poco o un mucho de ignorancia en la Secretaría de Estado sobre la relevancia de que todo tiene que estar acorde a la Constitución y que un amparo puede ser tan fuerte como una controversia constitucional en materia de decidir si una ley o un reglamento es o no constitucional. Lo que decía hace un rato, Fer, es muy importante y quisiera explicarlo y es muy fácil. Ninguna ley, ningún reglamento, ningún acuerdo puede ir en contra de la Constitución. Y la Constitución mandó para estos efectos básicamente dos cosas. Una, que en los sectores de generación y en comercialización que no son un monopolio estatal, puede haber participación de privados y al haber libre concurrencia tiene que haber las mismas condiciones. O sea, en otras palabras, no le puedes cobrar más impuesto al nuevo que llega a poner su tortillería o no le puedes dar condiciones distintas a la nueva inversión de la tortillería que a la que ya existía. Y esta reforma es muy claro, lo dijo el presidente, busca fortalecer a una sola empresa, por lo cual la sola declaración del presidente es una muestra de que esto es inconstitucional.
no tendríamos ni siquiera que irnos a ver el cuerpo de la reforma, porque la sola presentación o el solo discurso del presidente nos está avisando que esto es contrario a la Constitución. Y la otra parte es que se está violando el derecho a un medio ambiente sano y a la salud. Muy buena parte de la reforma, lo que intentó, por ejemplo, solo el mecanismo de certificados de energías limpias fue cambiar el sector energético de uno basado en combustibles, porque teníamos la idea de que México era un país petrolero y entonces con base en eso creamos nuestro sector eléctrico, cambiarlo de eso a cambiarlo a un sector en el que se utilicen cada vez más renovables por un compromiso internacional que tenemos, pero también por salud de nosotros. Y quisiera concluir esta primera intervención hablando un poco de por qué es dañino el combustóleo y por qué es este asunto del derecho a la salud. El combustóleo, como les decía, es el residuo de la refinación y tiene un contenido de azufre relativamente alto, superior al 4% de azufre. En todo el mundo, los combustibles con más del 4% de azufre ya están totalmente prohibidos. En Europa no se usa y el combustible mexicano entonces no cumple con esa norma. Ya las propias normas mexicanas y las propias normas internacionales de las que México es parte prohíben el uso de ese tipo de combustibles. ¿Y por qué? Porque generan óxidos de azufre o generan la presencia de azufre en la atmósfera que terminan convirtiéndose en lluvia ácida y que además también obviamente son parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Si nosotros seguimos usando estos combustibles, vamos a ser los únicos en el mundo que lo sigamos haciendo con esa mala calidad y vamos a estar dañando las cosechas, todo lo que hay alrededor de las zonas en las que se generan combustibles, incluido, hay algunos estudios, por ejemplo, alrededor de la termoeléctrica de Tula, que parece ser que hay una mayor incidencia de cáncer en las poblaciones que están alrededor de Tula, y esta ley lo que hace es hacer que sí o sí se esté usando las termoeléctricas para generar energía eléctrica y que no sean desplazadas por las renovables como en cualquier lugar civilizado del mundo estaría sucediendo. Con esto concluyo mi primera participación, pero creo que tendremos preguntas y respuestas y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Víctor y Fernanda. Efectivamente, ya tengo aquí, tanto en el chat como he estado recuperando ahí algunas intervenciones para tener justamente la mejor dimensión de cuáles son las preguntas que están pues en la mente, ¿no? Si les parece, tengo hasta ahorita 12 preguntas y puedo a lo mejor plantearlas así en bloques de 2 o 3 y las pueden ir comentando ustedes, como vean que mejor les parece, ¿no? Van las primeras 3 si les parece. Dice la siguiente, ¿qué opinión les merece que el Congreso haya aprobado estas modificaciones a la ley de la industria eléctrica a pesar de que hubo un parlamento abierto y hubo un intercambio de opiniones, etcétera, sobre temas similares a los que estamos escuchándole a ustedes, ¿no? Parecería ser que esas expresiones pues quedaron en el olvido porque ninguna repercusión tuvieron, a pesar de que, incluso no sé si ustedes mismos estuvieron ahí como expositores, pero gente afines a lo que ustedes dijeron se expuso en el Congreso y no tuvo incidencia alguna. Siguiente pregunta es, ¿cómo explican que en efecto la competencia en energía eléctrica venía funcionando bien? Y la pregunta es, ¿cómo se afectará entonces dicha competencia si venía funcionando bien? Si bien me dejo en esas dos porque ya hay como que hay bastante material que cubrir. Bueno, si quieres, Fer, yo quisiera iniciar muy rápido con decir que no hay ninguna sorpresa en lo de Parlamento abierto. De hecho, el día que el diputado presidente de la Comisión de Energía presentó el dictamen ante el Pleno de la Cámara de Diputados, lo dijo muy claramente. Dijo, tuvimos un Parlamento abierto y en el Parlamento vinieron personas a hablar a favor y en contra de la iniciativa. La gente que habló a favor de la iniciativa la tomamos en cuenta, la gente que habló en contra de la iniciativa no la tomamos en cuenta porque somos mayoría. Entonces, digo, no hay que decir más, fue una declaración clara del presidente de la Comisión de Energía de que no se tomó en cuenta porque no era un asunto más político que técnico y la decisión fue meramente política. Yo quise empezar con eso y le dejo a Fred si quiere responder lo que sigue. Gracias, Víctor. Pues sí, ahí estuvimos los dos en el Parlamento abierto dando estos puntos y sí, a mí sí me parece
pues muy triste que no se haya tomado en cuenta ni un comentario, ninguna de las 40 y tantas reservas que se hicieron a la ley. O sea, fue al final una instrucción y demuestra pues lo débil que es todavía la división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo en nuestro país, ¿no? Creo que eso ya no puede ser así. Yo le escribí a mi diputado y le dije, a ver, estas consideraciones quiero que las tomes en cuenta en tu voto, ¿no? Si es que me representas, y hay que seguirle exigiendo así, yo creo, a los diputados, sobre todo ahora si hay la posibilidad de reelección de algunos de ellos, ¿no? Y en relación con la segunda pregunta, ¿cómo asegurarnos que funcione bien la competencia? O sea, es un tema muy importante y ahí debería de estarse centrando los esfuerzos del Estado, ¿no? Y ahí es parte de donde puede ejercer su rectoría en la materia. O sea, hay todo un entramado institucional bien complejo que ha tomado mucho tiempo armar. Pensemos en reguladores de sector, ¿no? Tanto CRE, bueno, sobre todo para el sector eléctrico, CRE, también la autoridad de competencia, también la autoridad de mejora regulatoria, también el operador, SENACE. Entonces son todas estas instancias que tienen características pues muy, muy difíciles de lograr que sean fuertes, y es ahí donde hay que apostarle, ¿no? O sea, hay que tratar de que haya un regulador fuerte, independiente de los intereses de particulares, pero también autónomo del Poder Ejecutivo, que considere una gama de intereses distintos en sus regulaciones, que lleve procesos transparentes, que rinda cuentas. O sea, esos temas son los que hay que fortalecer, ¿no? Y cómo se relaciona, por ejemplo, con la autoridad de competencia, en donde en varios casos emite opiniones de si sí se puede hacer esto, si sí se debe de otorgar este permiso, si las empresas se pusieron de acuerdo y entonces hay un acuerdo que es anticompetitivo. O sea, todo ese buen funcionamiento de los mercados es muy difícil, y los mercados por sí solos no van a funcionar. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado con reguladores, con autoridad de competencia, y es, yo creo, que en donde se tendría que estar enfocando el gobierno, ¿no? No en tratar de beneficiar a las empresas estatales. De acuerdo. A ver, les van dos más. ¿Cómo se explica o cómo explican que se van a afectar las finanzas de CFE, Pemex y el fisco en general en el supuesto de que la reforma se llegue a aplicar? Y la segunda es, ¿qué pasará con las metas ambientales y las reducciones de emisiones efecto invernadero, igualmente si la reforma se llega a aplicar? Bueno, de Pemex no tengo certeza. Lo único que sé es que Pemex le está vendiendo el combustible a un costo más bajo de que el del mercado a CFE el combustible, pero no tenemos mucha certeza de eso, no hay mucha transparencia. Lo que sí puedo decir es que CFE sí terminará siendo afectado en las finanzas, contrario a lo que el presidente dice. Y la razón es muy sencilla. Si CFE, suministro básico, va a comprar la energía CFE Generación, y CFE Generación va a generar más con sus propias plantas que comprar a privados, el costo de la generación va a tender a aumentar. Pero al mismo tiempo hay el compromiso del presidente de que no va a costarnos más a los ciudadanos la energía. Entonces, por un lado, va a incrementar el costo, pero la tarifa se va a mantener abajo. Entonces, esa tarifa baja, una de tres, ya lo dijo hace un rato Fernando, pero es muy claro, una de dos, o absorbe la pérdida CFE, o lo meten en subsidios, y el subsidio finalmente es un dinero que tendrá que salir de los impuestos y que se dejará de usar en otras cosas que son útiles y que nadie más hace que el Estado, como lo dijo hace un rato Fer, que es salud y educación, por ejemplo, en los que se dejaría de invertir. ¿Cuál es el impacto? Hay el subsidio actual en términos reales, yo diría que son prácticamente dos. Uno es
el subsidio directo que da el gobierno federal a CFE, que son alrededor de 70,000 millones de pesos anuales, pero además CFE Transmisión y Distribución tienen utilidades gracias a tener una tarifa que está diseñada para generar nueva infraestructura. Entonces, esas ganancias por ingresos para desarrollar una infraestructura son alrededor de 30,000 millones de pesos que ganan entre CFE Transmisión y Distribución y que no invierten en nueva capacidad ni de transmisión ni de distribución. Y esos 30,000 millones de pesos junto con los 70 que ya recibe de subsidios son alrededor de 100,000 millones de pesos que ahora se van a tener que incrementar para tapar las pérdidas de las generadoras de CFE. Entonces, cada peso aumentado va a ser un peso más de subsidio. Cada peso que se incremente el costo de la energía que generan las propias generadoras de CFE va a ser un peso de subsidio que de algún lado tendrá que salir, si no es que lo tiene como pérdidas CFE en su conjunto, ¿no? Oye, Víctor, ya que estás en ese tema, no me resisto a preguntarte qué comentario te merece, y ya aquí nos lo están preguntando, los sueldos, prestaciones, la reducción de 10 años para pensiones, la condonación de Tabasco, etcétera. ¿Cómo le está pegando hasta CFE? O sea, porque pues digo, no es un cofre infinito. Tienes toda la razón, no es un cofre infinito y pues finalmente que eso nos subsidias la necesidad de inyectarle dinero porque sus ingresos son menores que los costos que tiene. Pues la realidad es un asunto que se vuelve meramente político y, si me permite, meramente clientelar, en el que el director de CFE, en lugar de buscar hacer más productiva a la empresa, está buscando acuerdos políticos para tener contento al sindicato y en el que le va dando cada vez más prestaciones. Hubo un incremento de los pasivos de CFE el año pasado, si no me equivoco, por 120,000 millones de pesos por esta reducción de la edad de jubilación. Y bueno, la verdad es que creo que a cualquiera nos gustaría tal vez descansar antes, jubilarnos un poco antes, pero pues cuando es a costa de incrementar el costo de los servicios para todos los mexicanos, creo que no se vale, y además de no ser más productivo, porque no hay una búsqueda de productividad en esta parte, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Nada más para completar en este tema, o sea, hay que recordar que en 2016 se acordó elevar, ¿no?, la edad de jubilación de 55 a 65 y se hizo esta renegociación y la Secretaría de Hacienda, o sea, del presupuesto salió dinero para pagar a CFE parte de su pasivo laboral, ¿no? Me parece que fueron 160 millones y con esto pues se echa para atrás. Entonces, o sea, también decir que no se ha apoyado o que la reforma del 2013 no buscaba desaparecer a CFE y no fortalecerla, pues esto es un ejemplo de cómo se renegoció y se elevó la edad, pero el gobierno federal absorbió parte del pasivo laboral para hacerla más rentable. Eso quiere decir, cuando dices eso, el gobierno federal, quiere decir nosotros, ¿no? Sí, nosotros, de nuestro presupuesto. O sea, igual en vez de irse a salud pública o a educación pública, Claro. se utilizó para absorber parte del pasivo laboral, pero el acuerdo fue elevas tu edad de jubilación, ¿no? Y entonces así procuras finanzas más sanas para la empresa. Entonces fue un poquito como dar y dar. Sí, pero nada más que como pirinola, creo que todos ponen y todos perdemos, ¿no? No hay un lado ganador, o por lo menos no se advierte que hay un lado ganador. No, y menos cuando se echa para atrás. Ahora ya se regresó la jubilación a la edad de 10 años menos, ¿no? Un tema recurrente en las preguntas es, y ya medio lo habíamos preguntado, es qué pasa con las metas ambientales y las reducciones de emisiones de efecto invernadero, incluyendo, por ejemplo, a las que estamos sujetos por los acuerdos de París. Y relacionado también es cómo se calculan los costos de la generación de energía eléctrica y por qué se propone utilizar combustorio. Si no se aplica esta reforma, entonces ustedes, como país, ¿qué es lo que debemos de hacer con el combustorio? Porque al parecer se genera
y por lo que se lee, Pemex lo está acumulando y necesitan hacer algo con él. Como que tendría que haber una solución técnica y nadie habla de esa solución técnica. Bueno, quisiera la primera parte, más bien quisiera hablar primero del asunto del combustible y después qué sucedería. La realidad es que hay una fijación por refinar en México bastante interesante. Si me dijeras si quieres refinar, lo primero que tendrías que hacer es hacer una reconfiguración de lo que ya existe para meter coquizadores básicamente y poderle dar un destino distinto al combustible, no sacar combustible, sino sacar coque de petróleo que tiene un manejo mucho más fácil y que puedes, insisto, manejarlo muy fácil. Esa es la primera parte. Para muchos hay algunas refinerías que ya prácticamente deberían de estar cerrando, que ya no deberíamos de estar teniendo. El problema es que hay aquí un punto de nacionalismo y es el decir, vamos a refinar porque si refinamos más, somos más independientes energéticamente o soberanos energéticamente. La realidad es que está demostradísimo y lo ha sacado Ombudsman Energía, que mientras más refinamos, más dinero perdemos. La refinación en México, al menos con las condiciones tecnológicas y de recursos que tenemos en México en este momento, no es un buen negocio. Y la analogía del jugo de naranja es un timo, es un insulto a la inteligencia. No va por ahí. Esa es la primera parte y pues ¿qué deberíamos de hacer? Refinar solamente lo que tecnológicamente podemos refinar bien y disminuir la cantidad de emisiones. Y la otra, se la dejaré un poco más a ver si quiere complementar algo, pero creo que es muy importante decir que las metas en materia de cambio climático del Acuerdo de París no se rompen con esta reforma. Con esta reforma cancelas poder avanzar los siguientes años. Prácticamente desde que se cancelaron las subastas de energía eléctrica de largo plazo, estamos hablando de enero de 2019, febrero de 2019, desde ese momento ya no es posible cumplir con los acuerdos de París porque no estamos agregando capacidad de generación limpia nueva suficiente. No hay forma de hacerlo y la parálisis de la reforma energética y el atraso no empieza con la reforma a la LIE. Digamos que esta es la parte más escandalosa y más visible porque fue una reforma, pero el atraso energético de México se empezó a gestar desde el mismo diciembre de 2018 que se resuspendieron las subastas, que se cancelaron proyectos de líneas de transmisión. Desde ese entonces empezamos a frenarnos de forma un poco suave, y ahora solamente es el freno brusco, el freno brusco el que estamos viendo con la reforma a la LIE, ¿no? Sí, de acuerdo con Víctor, la verdad es que es imposible cumplir con ese compromiso de generar 35% de energía por tecnologías limpias para el 2024. O sea, y solo hay que ver los planes, ¿no? O sea, en esto son muy abiertos al respecto. O sea, el PROCENER, el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, pues dice que hasta el 2024 se va a seguir aceptando el combustible alto en azufre, el que hablaba Víctor. Igual en el plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad se establece que ellos no van a invertir en tecnología renovable hasta después de 2027. Entonces, pues no está dentro de los planes ni más allá de lo que pasa en la reforma, no hay planes para ir hacia ese compromiso, ¿no? Y es curioso y va a ver cómo se da la relación, por ejemplo, de Estados Unidos y de México ahorita con este tema, porque es un tema pues que en el primer encuentro que tuvieron los presidentes sí salió en el comunicado como uno de los puntos en los que van a avanzar, que claramente Biden fue el que puso ese tema en la agenda, pero en los planes de este gobierno no está, ¿no? Quisiera nada más ahondar con un punto, porque ha sido una falacia de este gobierno y es el asunto de la hidroeléctrica. Han dicho que lo que están haciendo es recuperar la hidroeléctrica. Digo, bienvenido a la hidroeléctrica porque además es un recurso que permite
tener energía disponible, despachable, complementar a la solar y a la eólica, bienvenida. Sin embargo, la realidad es que lo máximo que puede alcanzar el país a utilizar de hidroeléctrica es un 15% de la demanda total. En términos reales es un 13%. No puede ir mucho más allá. Entonces, bienvenido, pero no alcanza, desafortunadamente, ¿no? En México no alcanza. De acuerdo. Digo, ahí creo que es importante resaltar porque muchas veces parecería que este tema del combustóleo es un mal necesario y como que pues hay que hacer algo con él y no hay forma de no generarlo. Pero yo ya había escuchado que efectivamente con tecnología y con mejores prácticas, el combustóleo no es un residuo o un coproducto absolutamente indispensable. Bueno, eso creo que es fundamental para deshacer, digamos, la lógica que nos han venido vendiendo sin sustento metodológico o científico. Me hacen estas siguientes preguntas. ¿Es cierto que las energías renovables en algún momento fueron más caras o se requerían subsidiar? ¿Y qué sucede hoy en día? Y pregunta relacionada es, ¿cuál es la natural dedicación que puede tener México en generación de energía eléctrica? ¿Es solar? ¿Es eólica? ¿Es gas natural? O de plano tiene que ser y también hidroeléctricas, que por cierto me gustaría saber si ustedes coinciden o no que es energía limpia, o si de plano tiene que ser algo mixto y se tiene que seguir usando hidrocarburos. Creo que Costa Rica, si no me falla la memoria, Costa Rica ya generó o genera el 100% de su energía a base de energía o de fuentes renovables. O sea, sí es factible hacerlo. Quizá no lo hemos querido hacer en México. Hablo rápido de la parte de costos y le dejo a Fer la siguiente parte. Es una trampa un poquito hablar de Costa Rica, porque Costa Rica en realidad tiene un recurso hidroeléctrico bastante interesante que le permite tener cerca del 90% de su generación con hidroeléctricas, y lo que han ido haciendo es agregar una parte de solar y eólico para complementar. Entonces, sí es cierto, pero es un poco falaz compararlo con México. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y la parte del costo es... Sí, originalmente, como toda tecnología, al principio tener un teléfono celular era una cosa carísima. Ahora hay teléfonos celulares que te cuestan 300 pesos en una tienda. Sí, al principio el costo fue altísimo, pero por ejemplo el costo de los paneles solares disminuyó en 85% los últimos 12 o 13 años. No tiene nada que ver. Hace 13 años te costaba $8 por cada watt instalado, ahorita te cuesta centavos de dólar, 80, 90 centavos de dólar cada watt instalado de capacidad fotovoltaica. Entonces, sí, obviamente, al principio, cuando la tecnología era casi experimental, era muy caro, pero la caída de costos de la renovable ha sido súper acelerada, y eso hace ya viable cualquier cosa. Nosotros, mucha gente de repente dice, bueno, es que Alemania tiene un problema con costos altos de la energía. Sí, porque Alemania, digamos que fue el que empujó mediante feed-in tariff, que es este subsidio, empujó la transición energética. Eso logró bajar los costos, y gracias a las acciones que hicieron países como Alemania es que ahora nosotros tenemos costos muy accesibles y que los podemos ocupar de forma bastante competitiva, ¿no? Fer. ¿Cuál fue la parte de la pregunta que faltó? El mix energético. Sí, o sea, ¿cómo haces tú un paquete de cuál es la naturaleza de fuentes que en México debería operar? O sea, si tú tuvieras la determinación, oye, voy a combinar solar, eólica, hidroeléctrica, gas natural, hidrocarburos, etcétera, ¿cuál crees que sea la vocación como país para lograr la mayor eficiencia posible? Que me imagino no es la que están proponiendo en esta reforma. Pues digo, yo desde mi trinchera y desde mi aproximación te diría que, pues que eso no se tiene que definir de forma centralizada, ¿no? Ni ex ante. O sea, lo que hay que hacer es dejar ver cuáles se van desarrollando por las características de tecnología, por las oportunidades del territorio mexicano, por la posibilidad de inversión, o sea, por diferentes factores. Lo que tenemos que hacer es no poner barreras artificiales para que se desarrollen esas tecnologías, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es tratar de abrir el mercado para que
puedan competir y ver cuál es la mejor opción de acuerdo con como estaban las reglas y este despacho económico, ¿no? El costo más barato pues va a ser el que va a ir entrando y eso también pues incentiva a que se desarrolle más este tipo de tecnología. Ahora, hay ya en algunos países de Europa en donde desde la perspectiva de competencia ya no solo se toman el costo económico, sino también el costo ambiental, ¿no? O sea, es decir, aunque sea más cara, yo cuantifico como ese beneficio ambiental que trae una tecnología. Entonces, digo, eso ya es para países bien desarrollados y que están en otra onda también sus ciudadanos, ¿no? Donde están dispuestos a pagar más por energías más limpias y entonces lo meten en la composición del costo. Y incluso allá es controversial, ¿no? O sea, la regla general, digamos que es el componente económico, el menor costo es el que se le da preferencia a la tecnología y entonces así la regulación estaba en México también. No había una preferencia por un tipo de tecnología. Pero siguiendo esa línea de pensamiento, y lo ligo con algo que dijo Víctor hace unos minutos, la suspensión de las rondas de generación de energía eléctrica fue un error fundamental, porque los Claro. costos venían en descenso y creo, tú me corregirás, llegamos a niveles incluso para hacer récords de baja en el costo, ¿no? A nivel mundial. Sí, por supuesto. O sea, al final, pues es de lo que se trata y lo que pretendía el marco era impulsar este tipo de inversiones y permitiendo que participaran y eso fue lo que logró obtener los mejores precios. Quisiera complementar lo que dijo Fer con un punto que es clave de entender de lo que pasa con la reforma que pretende el presidente y lo que pasaba antes. Nos preguntaban cuál era el mix y lo dijo bien Fernanda. Eso no lo tiene que decidir alguien, lo tiene que ir decidiendo el mercado porque financieramente sea más viable, económicamente, técnicamente, geográficamente sea más viable. Y ese es un punto fundamental. La reforma lo que hacía era buscar que las necesidades las fuera resolviendo el mercado y en algunos casos, si por ejemplo el SENACE hiciera lo que llamamos subastas de confiabilidad para que buscar que alguna planta se instalara en una zona de acuerdo a la déficit de necesidades o a un incremento en las necesidades de una zona, pero no que hubiera una generación, una decisión centralizada de quién iba a generar. Lo que buscaba, lo contrario a lo que busca ahora la reforma a la ley de la industria eléctrica es que haya una planeación centralizada y que sea Secretaría de Energía quien diga aquí se tiene que instalar esto y que sea CFE quien tenga preferentemente las capacidades para hacerlo y que se declarara un proyecto prioritario. Esto es la visión, dos visiones distintas encontradas que hay que decirlo, ya la Corte decidió que la visión de la planeación centralizada es inconstitucional, es de lo que declaró inconstitucional el 3 de febrero y que se volvió a promover en la reforma a la LIE, pero es un enfrentamiento de visiones no secundario, sino muy fuerte, e incluso muchos ingenieros que participan en el mercado eléctrico de repente se casan con la misma idea y dicen, es que sí debe haber una planeación centralizada. Yo disiento de esa parte, coincido con Fernanda en que no tiene que ser, y perdón por lo feo que se va a escuchar, pero no tiene que ser un grupo de burócratas alrededor de una mesa quienes decidan con qué tecnología se debe de generar, sino que tienen que ser las condiciones naturales y tecnológicas en un mercado las que vayan sorteando los conflictos que pudiera tener el sistema eléctrico nacional. Pero como tú ya bien dijiste y lo ratificó también Fer, justamente en 2019 se detuvo esa inercia. Íbamos en el camino correcto y lo detuvieron. Como dices, esto exacerba ese efecto, pero el problema viene desde antes, viene desde que se suspende esa posibilidad de generar mejor energía al menor costo posible. Y desde que se dejaron de procesar los permisos de generación en la Comisión Reguladora de Energía, que es otra parte también importante.
Claro. Alguien pregunta aquí qué opinión le merece a los panelistas el hecho de que el presidente diga que los ventiladores o los generadores de energía eólica afean el paisaje. Yo creo que no ha visto las fotos recientes de, por ejemplo, la operación en la carboeléctrica o termoeléctrica de Tula. He visto unas de Manzanillo, unas de La Paz, Baja California, en que pues parecería que lo que sale de las chimeneas son calaveritas, ¿no? Porque literalmente son causantes directas de muerte, no es un sistema figurado, o sea, son responsables directas de elevados niveles de mortandad, aquí por ejemplo en el Valle de México. Yo todos los días subo fotos, quienes me sigan en Twitter, perdón por el gol, @VicF17, todos los días, absolutamente todos los días, subo reclamándole a este gobierno, a los diputados y senadores que aprobaron la ley combustóleo. Todos los días subo fotos de termoeléctricas, carboeléctricas y en lo que se ve exactamente lo que dices. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, aquí hay una pregunta, nos dicen, hoy se presentó una iniciativa para inhibir suspensiones en amparo que tengan que ver con empresas productivas del Estado. También el presidente dijo hoy que no le preocupa todo este tema del procedimiento judicial, que al final del día él va a proponer una modificación constitucional para no tener que preocuparse de estas nimiedades como puede ser la revisión de la iniciativa que hoy en día está suspendida. No sé qué opinión les merecen estas dos cosas. Per. Bueno, la iniciativa a la ley de amparo, pues sí, está tremenda y muestra cómo pues van de ocurrencia en ocurrencia, ¿no? O sea, si se me pone enfrente un juez que me otorga una suspensión, pues entonces voy a prohibir la suspensión. Esperamos que sea nada más una anécdota, que no pase más allá esta iniciativa. Y en relación con la declaración de hoy del presidente, pues cambió ya un poco el ánimo con el que declaró hace un par de días y la carta que emitió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Incluso también ya la Secretaría de Energía presentó el recurso de reclamación de la suspensión, que es la vía legal para inconformarse con la suspensión que otorgó el juez. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, hay una vía y se llama división de poderes, contrapesos, y eso no es una batalla, no es una lucha ejecutivo contra poder judicial. O sea, son los contrapesos y tenemos que acostumbrarnos a utilizarlos. Y respecto a la reforma constitucional, pues yo creo que ha sido una estrategia de este gobierno desde que empezó, ¿no? Tenían muy claro que no querían aplicar la reforma energética y fueron, como ellos dicen, estirando la liga y cometiendo ilegalidades, inconstitucionalidades en el actuar de las autoridades desde hace 2 años, y con más agresividad el año pasado empezaron a modificar regulación secundaria, y luego ya el paso de la ley, ¿no? Pero yo pensaría pues que desde el principio le hubieran apostado, si eso es lo que querían, a la reforma constitucional. Yo creo que hay un cálculo ahí político de que no les alcanza para la reforma constitucional. Y bueno, por eso son tan relevantes también estas elecciones intermedias en junio, ¿no? Y pues el tema energético y esta reforma y este plan y esta visión que afecta nuestro bienestar, el bienestar de nuestros hijos, tiene que ser parte de esa discusión hacia las elecciones, y pues los legisladores también que votaron a favor de esta iniciativa tienen que ser responsables al respecto. Tienes toda la razón y le prometí a Víctor, él sé que tiene que dar un curso en 2 minutos, entonces le voy a permitir que nos dé un comentario final, y aunque salga Fer, si quieres nos quedamos ya nada más a la fase final, pero ya estamos en la recta final, pero le prometí a Víctor, y adelante Víctor, tu comentario final. Muchísimas gracias. Como dices, tengo que ir a terminar un curso. Pues yo coincido con Fernando en esta parte. A mí me dio gusto escuchar esto de la reforma porque le quita un poco de presión al Poder Judicial, que hay que decirlo, se mantuvo
actuando pleno con sus facultades y con sus obligaciones. La verdad es que mi respeto y mi reconocimiento a los dos jueces de la Ciudad de México en materia económica, los dos especializados, porque fueron dos. Yo creo que la reforma le quita un poco de presión, perdón, las declaraciones de hoy le quitan un poco de presión, y pues habrá que ir a la constitucional. Creo que fue claro que no todos los aliados del presidente serían aliados en este aspecto. Tuvo 58 votos en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica, y no creo que se muevan mucho las cosas en una reforma constitucional, entonces no le alcanzan los números al presidente. Y lo peor que puede pasar, y es lo que yo espero, es que tengamos una parálisis legislativa los siguientes 3 años, y que tenemos que empezar a prepararnos para reconstruir el sector energético. Si es que no pasa algo extraordinario en las elecciones dentro de unos 80 días, tendremos que, ojalá y la oposición tenga mayoría en la Cámara, no deje pasar más arbitrariedades, más cosas de este tipo, y nos permita empezar a reconstruir el país a partir de 2024. Con eso me despido, te agradezco mucho el espacio, fue un gusto platicar con ustedes, Fernanda, Juan, y insisto en mi Twitter. Si no pude contestar algo ahorita en Twitter, suelo contestarlo, @VicFC7, y estoy a sus órdenes. Muy amable, Víctor. Mucha suerte y muy amable por tu presencia y tu interesantísima y solvente plática. Muy amable, muchas gracias. Fer, si quieres te doy oportunidad de dar un comentario final, y si quieres lo digo con una última pregunta que nos llegó aquí del público. Dice así: ¿damos por perdido el sexenio en materia energética? Bueno, pues yo creo que todos desde nuestras posiciones y como ciudadanos, como consumidores, tenemos que insistir en que se dé prioridad a una política energética que nos pueda llevar a un desarrollo sostenible, ¿no? O sea, el tema energético es muy importante para nuestra vida, para nuestro día a día, y debemos de involucrarnos como podamos, ¿no? Si damos por perdido el sexenio, pues más bien, o sea, la destrucción puede ser mayor. Entonces, sí, no soy optimista respecto de que en este sexenio pueda haber una rectificación del camino en el tema energético, pero sí, sí se han destruido instituciones, el caso de los reguladores energéticos, por ejemplo, el caso de la Autoridad de Mejora Regulatoria, que ve todos los temas, pero por un tema energético se destruyó, o sea, se capturó, se cambió a su titular, y ya no tiene el mismo objetivo que tenía antes. O sea, creo que ha sido muy grave, y pues si van a seguir teniendo el dedo en la llaga en este tema, nosotros también como ciudadanos interesados en nuestro bienestar, en el de nuestros hijos, desde esta perspectiva económica, pero también ambiental, y también en términos de seguridad energética, tenemos que exigir, ¿no?, a las autoridades a que nos tomen en cuenta, que tomen en cuenta la información que les estamos dando. Y bueno, pues el voto es una parte fundamental de eso. Tienes total razón, Fer, y ese comentario es la introducción perfecta para la fase final, que es justamente destacar que para estos efectos, tener efectivamente una disposición clara de que el ejercicio ciudadano tiene que pasar por el escrutinio, y en este caso la votación que viene en las intermedias, es clarísimamente importante, porque es el antídoto natural que tenemos los ciudadanos para decir: no me gusta lo que está sucediendo, quisiera que hubiera nuevas voces, quisiera que hubiera una nueva alternativa, que hubiera una perspectiva diferente a la que estamos viendo, y que por lo mismo podamos ejercer esta capacidad de discernimiento, ¿no? Y por eso hay que destacarlo. Vamos a entrar, insisto, en la fase final ya para despedir el evento, no sin antes señalarles que les agradecemos, que tenemos nuestras redes sociales con las cuales nos pueden buscar, nos pueden apoyar obviamente, y estar en contacto
entre todo lo que estamos haciendo para justamente buscar mejores alternativas para el país. Les recordamos que subiremos la grabación a las redes de este programa, que ya nos han estado preguntando, lo vamos a subir. Les recordamos también nuestra campaña permanente de asociación para que se hagan miembros de UNE México y nos apoyen con los costos fijos de operación que tenemos. Estamos trabajando para defender libertades, instituciones y Estado de Derecho, pero para ello es indispensable ampliar a los que nos ayudan a empujar la carreta. Les pedimos también se sigan cuidando mucho porque la pandemia sigue quizá todavía en su peor momento, a reserva y sin importar lo que nos digan las autoridades. La realidad es que la incompetencia e inaptitud de nuestras autoridades federales, ante ello solamente queda disciplina y orden para salir adelante. Así de claro y sencillo. O nos cuidamos o sufrimos las consecuencias. Nos vemos pronto en la siguiente charla que tengamos con todos ustedes. Fer, nuevamente muchísimas gracias. Y despedimos a todo el público que amablemente estuvo con nosotros y repito, la grabación la compartiremos en redes sociales en un par de días. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Gracias.